sendo escapar, né? Então, queria essa sua avaliação e, se possível, também como manter o grupo motivado, porque a vitória não veio, apesar do bom jogo, e a posição lá então pro comentário do Pesolano, hein? Pesolano. Já tá rolando. Boa noite, muito obrigado por suas palavras. A ver, sabíamos que era un juego complexo, por nosso momento, por el rival que era también. Mas teníamos que ser muy aplicados y hacer un juego al 100% como estaba planificado. Acho que lo hicimos. Pudimos haber feito el segundo gol en el primer tiempo, eso hubiera sido muy bom para nós. Mas aconteció que no se dio, se defendió muy bien. Tapamos muy bien los espacios de ellos, lo que les procuraba. Y darle parabéns a los jugadores, pues corrieron para caramba y fueron aplicados para caramba. Así que de esta manera Inter es competitivo y vamos a sumar muchos puntos. Sabemos que es difícil el inicio, como fue la primera parte del campeonato. Ahora viene Corinthians por la Copa do Brasil, después Palmeiras. Sabemos que este juego no va a ser fácil y es muy importante seguir sumando por el momento de Inter este año, ¿no? Entonces, nada, seguir trabajando, seguir aplicados y seguir sabiendo jugar cada jogo, cada momento como lo hicimos hoy. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O seu primeiro sentimento depois do jogo, você ficou mais satisfeito com o que o time produziu contra um adversário tão poderoso como o Flamengo, ou insatisfeito porque o resultado poderia ter sido melhor pelo que o próprio Inter criou, especialmente no primeiro tempo? Sí, satisfeito por lo que hicieron los jugadores. Insatisfeito porque queríamos los 3 puntos y acho que dio para elevarlo y no, para ficar con los 3 puntos y no se dio. Mas muito satisfeito por lo que dieron los jugadores dentro do campo. Foi bem, né? Podia ter vencido o Inter também, né? Rádio Grenal. Hoje, quando saiu o Villagra, creio eu, por cansaço, você não tinha nenhum jogador da mesma função que ele no banco de reservas. E após a saída do Borré, só tem o Alejandro como referência no ataque no grupo. Mesmo entendendo o momento do clube, como tem sido as conversas com a diretoria para reforçar o grupo e se você tem essa expectativa a curto prazo? Obrigado. Não, isso que eu falei, a diretoria está fazendo o melhor que se pode. Hoje estamos, eu acho, economicamente e todo, no pior momento da história do Inter, né? Eu acho que essa é a realidade. Todos sabemos o que temos hoje. Sua graduação não precisa ficar para o ano que vem. Na Anhanguera, você encontra caminhos acessíveis. Lo que tenemos, seguir trabajando, sabemos lo que tenemos y yo tengo que arrumar dentro de lo que tenemos. Y los jugadores que están ahí, hasta los meninos y todo, van creciendo, están trabajando muy bien. Así que nada, hoy cuando sale Villagra tenía a Bruno Gómez para colocar en un medio y lo coloqué para ser más aplicado ahí con Paulinho y coloqué a Félix, donde estaba haciendo el juego Bruno Gómez, así que coloqué otro jugador, volante, cuando Villagra tuvo que salir porque tuvo un pequeño cambre, igual que Maripán. Sí, Maripán tenía una dolencia y aguantó, mas hubo un momento que ya no podía seguir y ahí colocamos a Juninho. Pesolano, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Fazendo um exercício de linha do tempo, eu lembro do jogo contra o Vasco da Gama, onde tu tem talvez a tua melhor atuação junto com o Internacional nesta temporada. Depois, nos jogos contra a Vitória e Bragantino, tu faz algumas mudanças, muito por conta dos cartões. Tu não contou com o Carboneiro e com o Bernabei nas duas partidas contra a Vitória e Bragantino, mas colocou os jogadores muito no movimento de gestão de grupo, Borré e Alan Patrick naquele momento. Temos a parada para a Copa do Mundo e você muda um pouco a ideia de jogar, a questão tática, a ideia do time titular do Internacional, colocando uma ideia mais próxima dos 3 zagueiros, com o Félix Torres fazendo a função do Bruno Gomes e agora voltando ao estilo de jogo mais parecido com o time que entrou em campo contra o Vasco da Gama. Eu te pergunto, por que mudar? Dentro de uma ideia de jogo que estava muito bem estabelecida, trazia uma expectativa maior e que com as mudanças dentro do altos e baixos vem mostrando que essa ideia de jogo do jogo contra o Vasco e talvez o jogo de hoje seja mais apropriada para a sequência da temporada. Muito obrigado. Sim. Não, a ver. Hoje foi linha 5. Os outros jogos foram linha 5. Félix Torres en la selección juega de lateral derecho, un lateral derecho también. Lo único que hoy sí se mudó fue compactación de los puntas con los volantes y los volantes con los zagueros. Estuvimos más juntos para atrás. Eso no se puede hacer en todos los juegos.
Hay jogos que se pueden hacer, hay jogos que no. Então, eu lo que tengo que olhar, eu entendo lo que ven vocês, que ven Mas é o que funciona mais no Inter, não? Mas yo lo que tengo que olhar si mi time es peor que el rival, si estamos haciendo las cosas peor que el rival, contra qué rival voy a jugar, cómo lo puedo hacer, tengo que neutralizarlo de ellos y no también tenemos que crear. Por eso hoy coloqué a Alan Patrick y Carbonero y no hicieron de doble punta, hicieron como de doble media. Jugamos sin punta hoy. ¿Por qué? Le marcaban a los volantes y yo dejaba a los zagueros venir para que se abran un poco más y para tener más oportunidad de transición con Carbonero, que salió muy bien. Y que aparece a la segunda línea Bernabé o Vichinho, mismo Bruno Enrique que va bien por dentro. Eso es lo que procuramos hacer. El primer tiempo salió muy bien, segundo tiempo ya los jugadores comienzan a cansar y no se dio tan claro, más fue buen el segundo tiempo. Hay rivales que tengo que jugar con el centroavante, ¿sí? Mas no se mudó mucho. Ahí contra Vitória y Bragantino, você falou, sí, en una faltaba Carbonero, en otra faltaba Bernabé y no tenemos la misma característica. Entonces yo tengo que ver cómo hacer para que se rinda igual, mas cuando es un jugador con diferentes características no fica igual. Entonces ahí capaz que tuvimos un error mío en tratar de colocar capaz que un jugador que no era la misma característica y pronto. Mas hoy vos sé lo que fala, hoy fue más compacto para atrás y fue con la línea de 5, no fue línea de 4. Hay momentos que línea de 4 sigo mando a Vichinho marcar arriba. Mas Vichinho con espacio lo hace muy bien también. Entonces ayuda más a Bruno Gómez. La línea de 4 con Vichinho fica más compacta, hay menos buraco. Es por eso que lo hacemos. Mas no fue trocar mucho. Hay momentos que hay chimes, hay momentos que nos tenemos que ir a presionar y ahí fica un poco más apartado, más afastado el medio campo y todo, y ahí donde tenemos los problemas. Mas no todos los juegos podemos ficar en bloco bajo, ¿sí? Van a venir rivales que no podemos estar en bloco bajo así. Vos me matan y yo me mato. Porque Inter no merece esto también. Entonces tengo que ver lo que yo voy a hacer, lo que no. A veces va a dar cierto, a veces no. Mas lo que yo fico tranquilo hoy es que todos los jugadores están muy mentalizados, sabiendo lo que estamos viviendo, sabemos lo que vamos a vivir y que fiquen tranquilos que vamos a conseguir los puntos que necesita Inter porque de esta manera que les entregan se va a conseguir. Pesolano, aqui é Alexandre Arnes, programa Intervenção. É muito claro que a estratégia, como tu disseste, a gente jogou no bloco, o Inter jogou no bloco baixo, né? E a entrega, principalmente defensiva dos atacantes, inclusive, também foi muito uma característica. Era porque era o Flamengo ou tua estratégia, talvez a partir até da sequência difícil, né? Vai ter o Corinthians agora pela Copa do Brasil, depois Palmeiras, ela vai se manter mais presente dos atacantes, até o Carboneiro, que não tem uma função tão defensiva, marcou bastante no jogo de hoje. E em cima desse contexto todo do time, é possível, o Inter tem grupo para disputar as duas competições e forte agora no jogo no domingo contra o Corinthians e talvez até passar de fase em cima, né, do contexto de Copa do Brasil? Obrigado. Tenemos que ter grupo, né? Inter tem que buscar pasar y llegar lo más longe en la Copa do Brasil. Tenemos que tienen que aguantar. Después la agresividad hoy fue muy buena. Carbonero viene mejorando mucho en eso. Los últimos juegos de él muy agresivo, muy intenso. Los datos físicos de él son impresionantes ahora. Mudó mucho, está colaborando mucho para el time. Estoy muy feliz por él, porque está creciendo como jugador. Y acho que todo el time está mejorando. Así que nada, esperemos que la agresividad y todo va a ser un tema mío, un problema mío, que sea igual contra el próximo time, contra el time que sea. La misma agresividad y la misma intensidad que tenemos que tener. Que no sea solo por Flamengo. Así que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y ya pensar en el próximo show. Era eso, ¿no? Sí. Pesolano, Jairo Vink, da Baldaço TV, meus sentimentos. Você falou algumas frases que eu achei interessante, da compactação, exposição da zaga, o time teve blocos mais baixos, né? Mas tu falou tem adversários que não dá, senão vocês me matam, eu me mato. Mas não te parece que esse time, jogando com as linhas mais baixas, o time mais compactado, o Inter se torna mais competitivo na competição? Sí, la realidad es que sí. Primero, obrigado por su palabra. Por suerte no me lo falaron todo, porque si no me hacen llorar, po. Así que obrigado a todo. Sí, sí, lo hacemos mejor en bloco bajo. Mas hay times que
me comienzan a jugar la bola dentro del área a 3/4 de campo. Y ahí podemos tener problemas muy grandes también. Si me comienzan a jugar un cruzamiento para dentro del área a 3/4 del campo, entonces no podemos estar en bloco tan bajo, tenemos que ir a procurar un poco más alto. Tem essa também. Entonces, por eso no se puede hacer lo mismo con todos los chimes. Mas, si fueran todos los chimes a jugar de esta manera, sí, nos sirve hacerlo contra el chime que sea. Mas hay momentos que nos tenemos que tener coraje y tenemos jugadores para también, contra algunos rivales, de no ser protagonistas. Y tenemos que serlo por la historia, por lo que no somos aquí dentro de nuestro campo, más que nada, ¿no? Entonces, Dios quiera hacerte cuándo jugar de la otra manera o qué momento. Porque hoy, por momento con bola, lo hicimos bien también. Ellos se abrían un poco y podíamos hacer daño. Así que nada, ese va a ser un tema mío. Esperemos no errar y que sea todo para seguir sumando puntos. Professor Pesolano, Adriano Garcia, Rádio Galera. Não quero lhe fazer chorar, mas eu preciso dar os meus sentimentos, porque o luto é para sempre. A minha faz 3 anos que já partiu, e o que mais eu sinto saudade é da voz e dos áudios que ela me mandava. Então, meus sinceros sentimentos, o luto é para sempre. Aproveita esse luto para se lembrar dos melhores momentos que você teve com ela. Você tem 2 jogadores no meio de campo que hoje se movimentaram e movimentaram muito bem, Villagra e Bruno Henrique. E quando eles saem, por algum motivo, talvez cansaço ou desgaste, o Internacional acaba perdendo aquela marcação e essa aglutinação que o Inter teve no primeiro tempo. Tu deu uma corrigida durante o jogo. E eu queria que tu falasse se tu tem no elenco jogadores com não as mesmas características, mas que possam fazer algo parecido com o que o Villagra e o Bruno Henrique têm feito no primeiro tempo para poder manter esse equilíbrio. Obrigado. Sí, tenemos jugadores para seguir haciéndolo y depende de mí también. A veces la característica hoy Paulinho cuando entró lo hizo muy bien también. Entonces a veces él tiene esa voluntad de hacer más, ir a procurar más arriba y a veces pierde esa posición, mas es un problema mío, no de él. Enseñarle y exigirle un posicionamiento. Mas sí, tenemos a jugadores, Bruno Gómez también lo puede hacer ahí en el medio. Tenemos a Alan Rodríguez también. Característica un poco diferente, más lo puede hacer, así que es un tema mío. Después Benjamín, el menino, cuando se recupere. João Víctor lo puede hacer ahí también, tiene pierna para hacerlo cuando se recupere. Así que es un tema más mío. Y nada, eso es trabalho. Así que lo vamos a conseguir. Boa noite, Pesolano. Felipe Moreira, canal Alma Colorada e canal do Nando Gross. Hoje a gente conseguiu observar um Inter diferente dos últimos 2 jogos, né? Eu queria saber, na tua avaliação, o que foi predominante para essa mudança? Porque a gente sabe que o Cruzeiro também é um time forte, o Inter acabou jogando em casa e acabou perdendo. E o Alan Patrick, se teve alguma conversa e como foi para esse retorno dele sendo titular no time do Inter? Primero, entendí la mudanza, perdón. Perdón, repítelo de nuevo. Lo primero que me preguntó, me perdí. Perdón. O que foi predominante para te fazer essa mudança? Na tua avaliação, o que tu pensou para poder mudar para hoje? No, lo que mudé para hoy fue compactar más el time para atrás, para no dejar buraco entre línea y todo, que le den buenos jugadores en espacio muy corto. Esa fue la mudanza más grande que falei antes. Y si yo le daba más espacio a Flamengo, podíamos sufrir más. Después, Alan Patrick, yo siempre estoy hablando con él, jogue o no jogue. ¿Sí? Ahí tenemos un capitán que le sabe muy bien su rol hoy, no sé si falan rol, vocês, mas su rol dentro del vestiário, día a día, y él lo está haciendo muy bien. ¿Sí? Es un jugador, como falo para vocês, una cualidad tremenda, ¿sí? Lo vamos a necesitar mucho. Jogue poco, jogue mucho, lo vamos a necesitar, sabemos que hay juego que va a tener que jugar y hoy, sin él venir jugando con minutagem, hizo un juego muy bueno, excelente juego. En el momento que él estaba cansado, yo quería tirar él y tuvimos 5 o 6 minutos, la bola no salió afuera. Hizo un excelente juego. Y no, nada más. No. Falamos lo que tenemos que falar, están todos trabajando para el club, para Inter. Y así que estoy muy contento con él en el día a día. Professor, tudo bem? Rafael de Velho, Jornal Zero Hora.
dá para ver pelo jeito que o senhor fala que o senhor tá louco para deixar o time do Inter mais ofensivo. Que faz parte do seu estilo. O senhor não gosta de jogar desse jeito, como jogou aqui, apesar de ser uma circunstância em que o Inter, inclusive, poderia ter vencido o Flamengo hoje, não teria sido acaso nenhum. O que falta? São peças? Quantas peças, por exemplo, para o senhor conseguir botar o Inter do jeito que o senhor gostaria? E se o senhor puder nos atualizar sobre o Thiago Maia, por favor. Um abraço. Thiago Maia também tem a característica para fazer de volante, perdão. Eu acho que em uma semana, 10 dias, ele já está pronto. No, a ver, sí, vos saben, todos gostamos, ¿no? Inter, la historia de Inter gusta ser protagonista, la historia de Inter, y más en casa, ¿no? Ser protagonista, pasar a los rivales por arriba, ese respeto que tiene Inter en casa, la historia que marca. Todos queremos ese Inter más ofensivo, mas lo venimos haciendo bien, Vos es lo que tenés que saber que a veces vemos el resultado, cuando el resultado es ruin, parece que está todo ruin. Y sí, el fútbol es resultado. Mas, vocês saben, yo falei siempre con la verdad, que no hay rivales que nos pasen por arriba. Yo falei solo una vez, un rival que nos pasó por arriba fue Bragantino, ese jogo fue una vergüenza, cara. Todo culpa mía. Mas después, no hubo un time que nos pasara, no hubo un jogo que você fale, merecíamos perder. Guayo, ¿no? Así que nada, después más defensivo, menos defensivo. Eso es algo mío que yo estoy creciendo también como entrenador, todos, ¿no? Porque estamos de una manera y queremos ir para frente. Yo quiero estar atacando, quiero tener protagonismo, quiero robar la bola lá encima. Mas sabemos que hay juegos que no se puede hacer, hay momentos que no se puede hacer. Y nada, vamos a seguir melhorando en base a lo que hicimos hoy. Pesolano aqui, Douglas Demoliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Eu quero voltar lá na questão do esquema, principalmente utilizar um centroavante ou até mesmo o Vitinho hoje como essa referência. Principalmente por ser um jogador que aproveitou a chance que teve e a gente tem batido na tecla da efetividade ou da falta de efetividade para os atacantes do Inter. Também não está na hora, né, de daqui a pouco dar esse descanso pro Alejandro, ou tu tá esperando a chegada de um outro centroavante, que a gente sabe que o departamento de futebol tá trabalhando, justamente para quando for necessário manter esse jogador mais, com essa característica mais presente, incomodando os zagueiros lá na frente, ou essa alternativa de daqui a pouco de um atacante mais veloz, um jogador como referência mais móvel como é o Vitinho, também encaixa nesse modelo para ti? Sí, también encaixa. Por eso lo probamos mucho en la pretemporada. Lo probamos mucho a Vitinho ahí para sumándole posicionamiento, porque él lo puede hacer muy bien. Coloca muchas boas diagonales, es rápido, controla en línea corta, hace mucho daño. ¿Sí? Mas también necesito un jugador por derecha que llegue al área. Entonces ahí, cuando lo coloco, íbamos a contar con João Víctor, machucó un menino, y yo que le podía hacer por fuera. Entonces, tienen que saber cuándo hacerlo, que si lo coloco en un lado capaz que debilito otro. Y él por fuera se siente muy cómodo también. Entonces hay que ver cuándo hacerlo. Mas lo que estoy contento es que los jugadores donde joguen lo intentan hacer al 100%. Tienen jugadores muy profesionales aquí. ¿Sí? Así que nada. Después Alejandro hoy le tocó ficar afuera, mas Alejandro va a dar muchos goles para Inter. Está trabajando muy bien. Hoy era otra característica por el rival que nos tocaba nomás. Así que también era eso, ¿no? Sí? Muito obrigado, boa noite para todos. Obrigado, professor. Essa então foi a entrevista coletiva do Paulo Pesolano aí, depois do empate do Inter contra o Flamengo. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima reação aí. Bora que bora!